del mundo de recursos humanos. Todos la conocemos, hemos de hablar de ella. Gracias a todos por uniros. Nosotros, esto es un mini webinar, como sabéis, hacemos pláticas y ponencias una vez al mes, traemos referentes, hemos tenido CEOs y CHROs en las últimas pláticas y hoy nos espera una muy especial por la invitada y también por la temática que vamos a cubrir, la transformación y el liderazgo. Mi nombre es Nima Purshas, yo soy el CEO y uno de los cofundadores de Minu. Minu es una empresa tecnológica de impacto social. Nuestra misión es mejorar la salud financiera de millones de trabajadores. Y queremos hacer esto con este concepto de reimaginar lo que quiere decir el salario. Es llevar el salario revolucionar el concepto del salario y llevarlo a un nuevo nivel. Tenemos el honor y la suerte de trabajar con muchas de las mejores empresas del país. Tenemos 150 clientes, estamos con Coppel, con Modelo, con Telefónica, con Scotia, con unos 500.000 colaboradores que usan nuestra solución. Y la verdad es que estamos contentísimos de los satisfechos que están. Tenemos un NPS 96 de nuestros clientes y rating de 4.8 de 5. ¿Y qué es lo que hace Minu? Nosotros tenemos una tecnología pionera que maximiza el valor del salario de los colaboradores para nuestros clientes. Es ese mismo salario, esa misma compensación, pero máximo valor. ¿Y cómo hacemos eso? Es que tu salario tengas mucho mayor control. Somos los líderes de este concepto de salario on demand. Eso es que tengas acceso instantáneo a tu salario que ya has trabajado cuando lo necesites para emergencias, para imprevistos, en vez de tener que esperar el pago de la quincena. Es tu salario con mayor crecimiento. Ese salario que consigues ahorrar, damos un rendimiento del 6% para recursos que están disponibles en cualquier momento, del 6%, mayor que cualquier otro banco. Es un salario que rinde mucho más. No salarios con descuentos y para que puedas pagar todo tipo de servicios sin ningún costo en absoluto. Muy importantemente, tu salario para lo que importa. Tu bienestar físico y tu bienestar mental. Tenemos un servicio donde tienes acceso 24/7 a doctores, a especialistas, a terapistas, a nutriólogos. Tu salario bien administrado. Estos son cursos personalizados de educación financiera de nuestra app para poder gestionar mejor tus finanzas. Muy importante, tu salario protegido, que tengan las coberturas médicas, los seguros para proteger ese salario si fuese a pasar algo. Tu salario con buenos hábitos y con propósito social. Esto nos encanta. Es buenos hábitos de por vida, como ahorrar, tomar clases de educación financiera, evitar préstamos y usar tu salario on demand. Lo recompensamos con recompensas que se pueden convertir en donaciones sociales para las causas que te importan. Que puedas plantar un árbol, que puedas adoptar una mascota. Y estos beneficios que ofrecemos, que son beneficios directos para las empresas, junto también con los beneficios para los colaboradores, lo ofrecemos por un costo de nuestra solución que es de 49 pesos por empleado por mes. Os invito a que nos contactéis y os podamos contar más sobre nuestro proyecto. Estamos convencidos que os encantará. Y ahora me da muchísimo gusto presentar que hay algunos ponentes que no hace falta presentarles, pero lo voy a presentar, os voy a contar un poco de ella. Gaby tiene un track record excepcional, ambos en PepsiCo y antes de PepsiCo misma. Ella ahora mismo es la vicepresidenta senior de la Recursos Humanos para PepsiCo Alimentos México. Es decir, que es responsable de una operación de recursos humanos de unos 40.000 empleados y un negocio que está hoy en día generando más de 4.000 millones de dólares en ventas anuales. Antes de esto, Gaby desempeñó un rol como vicepresidente de recursos humanos para PepsiCo Alimentos Centro y Sudamérica. Entonces, ahí estaba a cargo de llevar la estrategia y el plan de recursos humanos para 18 países en la región, incluyendo Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y Guatemala. También dentro de PepsiCo ha estado en otros roles como directora senior de adquisición de talento para Latinoamérica. Dejó un rol muy importante de cómo incorporar tecnología en el proceso de atracción y selección de talento. Además de eso, directora senior de desarrollo organizacional para PepsiCo Global y directora de recursos humanos para las diferentes unidades de negocio en PepsiCo Alimentos México. Antes de PepsiCo, Gaby también tuvo cargos globales en Kraft Foods México y en Philip Morris Internacional. Estuvo como gerente de administración de talento en Miami y también gerente de recursos humanos en Nueva York. Me da muchísimo gusto
dar la bienvenida a Gaby para que nos hable de una temática que creo que todos tenemos muy presente en este contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de líderes necesitamos? ¿Qué transformación de liderazgo necesitamos? Gaby, mil gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte en este mini webinar. Muchísimas gracias por la introducción. Increíble también escuchar el trabajo que está haciendo Minu. Entonces, un placer tener por lo menos este espacio de partnership para toda esta audiencia. Entonces, bueno, sí, es un placer para mí poder tener la oportunidad de hablar en este momento de liderazgo de transformación. Creo que han sido unos tiempos muy retadores para todos y que creo que invitan a un cambio muy importante. Y quién es quien gestiona ese cambio, pues al final somos los seres humanos y somos los líderes, los responsables de impulsar esto. Entonces es un tema que me apasiona. Creo que hoy tenemos una enorme oportunidad para transformarlo y para asegurarnos que evolucionamos dentro de las organizaciones en las que estamos, pero sobre todo como sociedad. O sea, creo que hay una gran expectativa y una gran demanda de un liderazgo distinto y de un enfoque de transformación. Si nos vamos a la siguiente, y me encanta este slide porque creo que habla mucho de qué es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Cómo hemos enfrentado un futuro lleno de incertidumbre. O sea, si bien el futuro siempre trae incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar, yo creo que tuvimos 2 años, hemos tenido 2 años sin precedentes. Ahora, entender que este futuro sin precedentes y incierto nos llena de infinitas posibilidades. Miren, hemos visto cómo nuestra confianza se ha visto sacudida, cómo de un día para otro todo lo que pensábamos que era de cierta forma cambió, cómo se genera una gran necesidad de cambiar una cultura hoy ante esta confianza removida. Necesitamos cambiar una cultura hacia donde los líderes estén dispuestos a discutir temas que típicamente no hubiéramos puesto sobre la mesa, ¿no? El hablar del bienestar físico y el bienestar mental hubieran sido temas impensables que se pusiera sobre la mesa para hablar con tu jefe y hoy día están al centro de muchas de las cosas que estamos decidiendo y haciendo. Se ha navegado en un entorno en el que sabemos y necesitamos crear espacios seguros para que los colaboradores estén, y sobre todo en esta combinación que estamos en un ambiente híbrido, ¿no? Unos están en un lugar, otros están en otro, presencial, virtuales, y no todos vamos a estar en el mismo lugar, pero sí sabemos que todos estamos buscando una conexión. Y es interesante esta parte y esta dicotomía que se presenta en este momento, porque todos queremos conexión, pero también queremos trabajar desde casa. Entonces, ¿cómo manejamos esas polaridades? Se ha ampliado también, y esto creo que es una de las maravillosas ventajas que nos ha mostrado esta circunstancia que se presentó, en donde se ha ampliado la red de búsqueda de talento. O sea, nos hemos dado cuenta que esta virtualidad nos da la posibilidad de contratar y retener talento en diferentes lugares y tenerlo gestionando desde diferentes espacios y al mismo tiempo que se abre una red para buscar talento en muchísimos lugares y tener alternativas de retención, se presenta en este momento lo que se conoce como The Great Resignation, que ya hablaremos de esto, ¿no? O sea, cómo hay una ola de cómo la gente está dejando los empleos de una manera masiva en ciertas geografías. Ahora, creo que también, ahora más que nunca, sabemos que los problemas sociales juegan un papel muy importante en dónde vivimos y cómo trabajamos. O sea, si bien no hemos sido nunca ajenos, creo que ahora tienen mucho más relevancia para meter dentro de esta ecuación que estamos considerando todos los factores para la redefinición del futuro del trabajo. Sabemos también que el talento busca, no solamente, o sea, antes buscábamos en mis épocas, ¿no? Un buen salario, unas buenas prestaciones, y no digo que eso no lo sigamos buscando, lo que pasa es que eso, digamos que ya es como el precio de ambición. Hoy lo que sabemos es que el talento pues, busca un soporte mucho más allá de nada más en la parte profesional, busca inspiración, ¿no? Busca transparencia, busca figuras que velen
por la integridad y el bienestar de la fuerza laboral. Y creo que los últimos 2 años nos dimos cuenta que también es sumamente relevante tener a alguien que te cuide, que vele por ti cuando todo cambia, cuando no sabes qué hacer, cuando hay situaciones inciertas y de tantas variables que afectan, que nos afectan como individuos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Y que creo que este es un punto fundamental, cómo ha cambiado el trabajo individual al colectivo. Impresionante que estamos desde casa cada uno y que no nos vemos y que no conectamos y que el sentido de comunidad se vuelve mucho más relevante. ¿Por qué? Porque nadie tenemos la respuesta y nadie sabíamos y nadie habíamos vivido una situación sin precedente y nos damos cuenta que juntos, a través de la colaboración, podemos tener mejores ideas y podemos tener mejores enfoques y podemos tener mejores esquemas de pensamiento para juntos tratar de abordar situaciones que no conocíamos. Y al mismo tiempo también, cómo es necesario que permee la accountability, cómo es muy importante que independientemente de la comunidad, independientemente de todo, siempre estemos muy claros de qué le toca hacer a cada quien y cómo cada uno sumamos nuestro esfuerzo para este proceso de transformación. Ha habido también en estas épocas una transformación digital con una velocidad que no nos esperábamos. Organizaciones que no operábamos o que no operaban en la parte, en el e-commerce, tuvimos que migrar a una plataforma de omnicanal y virtual de un mes a otro, ¿no? Dándonos cuenta que la agilidad es también el nombre del juego. Cómo podemos rápidamente leer y entender los cambios que están sucediendo en el entorno y accionar en meses lo que típicamente hubiéramos planeado para años, ¿no? Surge también, que es muy interesante esta parte y este concepto del career nomad. Y este significado es, no lo habíamos escuchado antes, que es pues poder trabajar desde donde sea, cuando sea y a la hora que sea, con todas las implicaciones que esto tenga, ¿no? Y esto genera infinitas posibilidades. Entonces, pienso que es tan relevante este tema de la transformación de liderazgo, porque todos estos elementos que hemos mencionado, pues ocasiona que el ser un líder se vuelva mucho más retador. El haber... el estar y haber enfrentado y continuar enfrentando fuentes implacables de presión y de una intensa demanda por decisiones, por propuestas, por transformación, por influencia, nos lleva a que no solamente hay una expectativa de que nos desempeñemos y entreguemos resultados en el rol en el que estamos, pero que al mismo tiempo también seamos esa fuente de inspiración, esa fuente de acompañamiento y esa fuente de transformación, que es lo que va a llevar a que las organizaciones, los grupos y los individuos y las sociedades lleguen hacia esa preparación que nos va a hacer no nada más enfrentar el futuro, sino redefinirlo y abrazarlo con toda la fuerza que estas posibilidades inmensas nos presenta. Entonces, entrando en materia, ¿no? O sea, creo que si después de esto no nos queda claro que hay un gran rol y una gran oportunidad para el liderazgo, no sé dónde estamos, ¿no? Porque sin duda creo que todo esto nos pone en un lugar, yo creo que privilegiado, en esta oportunidad de hacer un cambio. Entonces, creo que estamos es enfocar y poner como prioridad la necesidad enorme de un cambio en el liderazgo. Hemos comentado y hemos visto sin duda muchísimos ejemplos de cómo hay organizaciones y negocios que tienen esta capacidad de adaptarse, ¿no? De rápidamente entender qué es lo que sucede en el entorno, hacer los ajustes que tengan que hacer, replantear lo que tengan que replantear y abrazar la ambigüedad, porque creo que eso también es, si nos resistimos, perdemos muchísima energía en estar como que en esta resistencia y tratar de entender por qué en vez de subirnos a la ola estamos tratando de intelectualizar qué es lo que está pasando. Y creo que una de las principales competencias que tenemos que considerar ahora es el sentirnos muy cómodos con la ambigüedad, porque no hay nada cierto, hay muchas cosas sin precedentes y al mismo tiempo hay cambios exponenciales en tiempos tan cortos que no nos queda de otra más que tratar de ir con la hora y con la ola y en medio hay un proceso de una transformación digital
y un proceso de transformación tecnológica el más veloz y el más masivo que hubiéramos enfrentado jamás. Entonces sabemos que hoy, haciendo lo que hacemos, con el estilo de liderazgo y el mindset que hemos operado en 20 años anteriores, no va a ser suficiente definitivamente, ¿no? Hoy es el momento de que hoy más que nunca tomemos todo el tiempo necesario y hagamos una pausa para repensar y considerar una perspectiva mucho más amplia con infinitas posibilidades y con infinitas oportunidades, ¿no? En donde seamos capaces todos los líderes, y ojo que con líder no me refiero a un rol jerárquico en la organización, es todo aquel que tome una decisión de presentar y de influenciar y de llevar a un grupo hacia donde más allá hubiera soñado, ¿no? Entonces, no nos vayamos con el tema de yo no soy líder porque no tengo gente a mi cargo, yo no soy líder porque no ocupo este lugar en la organización. Todos tenemos la posibilidad de tomar el liderazgo en aquello que definamos, en aquello que decidamos. Entonces, es el momento de decir qué es lo que queremos hacer, tomar esta pausa, como yo decía, y entender que la expectativa es mucho más integral y mucho más holística. Es importante también saber que debemos estar listos para dejar atrás creencias pasadas, ¿no? Este tema de la jerarquía, ya voy a hablar más adelante, pero como a muchos nos vino cómoda la jerarquía, porque el simple hecho que yo ocupara un rol en la organización me tenían que tomar en cuenta, y ahora viene desde la influencia, puede venir desde cualquier lugar y desde cualquier rol y desde cualquier espacio, no importa el papel que jueguen dentro de una organización o de una sociedad. Entonces, creo que esas creencias pasadas y eso que nos funcionó antes, tenemos que estar dispuestos a soltarlo y a ser mucho más bold, ¿no? Y con bold, ¿a qué me refiero? O sea, no tener miedo a enfrentarnos y a decir lo que uno piensa y a definir nuevas propuestas de valor que creo que van a ser clave para que todos nuestros líderes sean hoy todos los representantes de ese futuro que todos nos estamos imaginando, que es la oportunidad de oro para no tomar algo que ya alguien determinó. Estamos en el momento de nosotros poder redefinir ese futuro como nosotros lo visualicemos en pro de esta comunidad y en pro de todo lo que está sucediendo en el entorno. Si nos vamos a la siguiente, yo lo que les diría es, miren todas las variables, ¿no? Debemos entender hoy, más que nunca, que no vamos a regresar a viejas formas de trabajo. O sea, eso ya no va a volver, ¿no? ¿Cómo se vaya a ver lo que viene? No estamos seguros, pero lo que sí es un hecho es que como habíamos estado trabajando y como habíamos estado relacionándonos y el concepto que el trabajo tenía en nuestra vida, ya no va a volver a ser como el que era, ¿no? Y deberíamos todos, yo los invito a no querer que vuelva, porque creo que nos dimos cuenta y estos 2 años nos abrieron la posibilidad de mirar alternativas, opciones, posibilidades, que si no hubiera habido esta circunstancia, tal vez no las hubiéramos visto. Esto va más allá de hablar del entorno laboral. Yo creo que es mucho más amplio y es fundamental entender que la sociedad en la que vivimos se está enfrentando a cambios mucho más retadores y significativos, o sea, que están hoy puestos todos al mismo tiempo sobre la mesa. Temas de inequidad, cambio climático, escasez de habilidades, avances en la tecnología, sistemas políticos sumamente complejos. Entonces, todos estos desafíos aumentan cada vez más la urgencia para transformarnos de la manera en la que hacemos los negocios, de la manera en la que tratamos a nuestra gente e inclusive cómo impactamos al planeta. Ahora es el momento de ser un líder que se encuentre en la primera plana, ¿no? En la primera plana y que sea el primero que quiera impulsar y enfocar y contribuir e influenciar para que tengamos todos estos cambios. Ese líder de hoy, el que necesitamos ahora, es el que desafía todos los viejos sistemas, ¿no? El que cuestiona, el que reta, el que no se queda cómodo con lo establecido, ¿no? Y el que forja nuevas tendencias y culturas. Y para eso se necesita mucho coraje, porque muchas veces es más cómodo quedarse en lo establecido porque entonces uno no corre riesgo. Y eso no es lo que necesitamos ahora, ¿no? Debemos ser capaces de enfrentar la incertidumbre cómodamente y todo lo que venga con esta, ¿no? Entendiendo cuáles son esas nuevas formas de gestión y cómo vamos generando esta evolución de manera constante. Necesitamos también todos empezar a reimaginar cómo manejamos al talento. O sea, las formas de gestión anteriores no son más vigentes. Ni siquiera tenemos las herramientas que teníamos antes, tenemos otras mucho más evolucionadas, pero que implica
un mayor compromiso desde lo humano, ¿no? Desde la conexión humana y desde el interés genuino por la persona, ¿no? Sobre todo en este sentido de cómo nos aseguramos que entendemos la prioridad y las necesidades de cada uno de los colaboradores. Sé que siempre lo hemos dicho, sé que siempre hemos hablado desde el lugar de recursos humanos y de gente que debemos entender las prioridades, las motivaciones, etcétera. Pero creo que hoy más que nunca se nos movió el piso en entender que tenemos que mirar a nuestros colaboradores como un ser integral. Al estar metidos en sus casas, al estar viviendo circunstancias de tantas variables de inciertas y de tanto dolor y de tanto impacto, creo que nos quedó a todos claro que tenemos que entender a nuestros colaboradores desde la parte humana y desde su vivencia y poder conectar con ellos desde este lugar, ¿no? Creo que también sabemos, para dar un ejemplo, que hoy más que nunca, las nuevas generaciones, pero creo que también generaciones como la mía y anteriores, tenemos un sentido como mucho más profundo de buscar conectarnos y vincularnos con gente que tenga responsabilidad corporativa, que haga lo correcto, por la simple razón de qué es lo correcto, ¿no? Queremos todos tener vínculos con gente que tenga unos estándares de valores implacables. ¿Por qué? Porque vimos que en momentos de inciertos y de tanto cambio, a veces lo único que permanece y lo único que matiza la toma de decisiones es nuestros valores y en qué estamos fundamentados. Entonces, creo que son temas que hoy tenemos que incorporar como pilares fundamentales para determinar dónde y cómo gestionamos el talento que tenemos. En el pasado teníamos muy claro cuál era el trabajo, qué teníamos que hacer, a dónde teníamos que ir, cómo lo íbamos a hacer, sin necesitar tal vez a veces qué sucedía en el resto de la organización. Hemos operado por silos muchas veces y eso no nos ha limitado de ser exitosos, ¿no? Y lo que pasa ahora en este sentido de comunidad y en esta parte en donde no estamos todos juntos en un solo lugar, entendemos cómo la flexibilidad también se vuelve el nombre del juego, ¿no? Y cómo hay una importancia y una necesidad de crear roles flexibles que puedan tener acceso a información, que puedan tener acceso a canales de comunicación, esos roles que también puedan ayudar a entender a los colaboradores y priorizar cuáles son las necesidades de la organización y cómo todos, incluso no estando cerca, e incluso no, ni siquiera conociéndonos personalmente, cómo logramos subir a todos a un mismo barco y tener un objetivo en común. Ahora, sabemos que esto también abre la posibilidad a que tenemos que lograr que el trabajo, las labores, sean mucho menos rígidas, ¿no? Y que tengamos equipos mucho más empáticos, que busquen y busquemos el bien común y que nos ayudemos entre todos a resolver problemas de manera mucho más ágil. O sea, creo que la pandemia puso en evidencia el que nadie tenía la respuesta. Ninguno de los que manejamos grupos de trabajo, equipos, organizaciones, habíamos vivido una pandemia antes. No teníamos la respuesta, no teníamos el manual, no teníamos a dónde acudir para saber qué hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Que empezamos a tener estos foros de discusión y estos grupos de compartir para entre todos ir formulando diferentes acciones para ver cómo entendíamos y cómo abordábamos lo que estaba viviendo. Y lo que nos dimos cuenta también es que la agilidad es muy importante porque había decisiones y hay decisiones que hay que tomar rápidamente y que también tiene que haber un espacio para el margen de error. Si queremos agilidad y queremos generar el futuro sin precedente y queremos reimaginar todo, también tenemos que saber que nos vamos a equivocar y que hay cosas que no nos van a salir bien. No importa, el punto es cómo corregimos rápidamente y cómo aprendemos y capitalizamos el error para hacernos más fuertes eh, y más rápidos hacia adelante, ¿no? Hoy más que nunca debemos todos enfocar un liderazgo que esté profundamente comprometido con crear confianza. Ese creo que es uno de los temas más importantes, porque tiene que ver qué es lo que nos une cuando yo no sé dónde estás, yo no sé a qué hora te conectas y yo no sé y no te voy a estar monitoreando porque es una pérdida de tiempo estar solamente monitoreándote porque no confío, ¿no? La confianza cuando no existe drena y dedica recursos y dedica tiempo innecesario. Ahora, lo que es muy importante es cómo la construimos y cómo se genera esos vínculos de ambas partes. Como también, al mismo tiempo, priorizamos la salud física
mental y psicológica de todos nuestros colaboradores, porque nos dimos cuenta que es un tema no menor, que es sumamente relevante en entender y en interesarnos por el bienestar integral de nuestra gente. Y sabiendo también que todos tenemos que tener un propósito personal, pero también tiene que haber un propósito mayor al cual nos montemos todos y que dentro de eso fomentemos el aprendizaje continuo, otra vez, ¿no? O sea, afortunadamente no somos obras de arte en construcción, ¿no? Independientemente de la edad, los títulos nobiliarios y todo lo que haya estudiado, quien haya estudiado y todos los años de experiencia que tengan, siempre seremos una obra en construcción, lo cual es maravilloso porque da toda la oportunidad de replantear y a redefinir y a resignificar muchas de las cosas que hemos tenido y que nos han funcionado en el pasado, pero que no necesariamente es para adelante. Si nos vamos a la siguiente, y miren, o sea, aquí hay esta parte de, bueno, en el pasado, cuáles eran el tipo de competencias y cuáles eran el tipo de habilidades y perfiles que describían un liderazgo. Y ahí las tenemos y creo que todos las conocemos y las hemos visto infinidad de veces. Y dependiendo de las necesidades que tenían las organizaciones, pues era mucho más enfocado el tipo de líderes que debíamos ser, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que hay muchos modelos de liderazgo, pero había uno puntualmente que decía, ¿no? Dependiendo del tipo de organización que era y el momento de la organización, cuáles eran las características que el líder tenía que tener, que no era lo mismo un líder que se necesitaba cuando la empresa estaba en un turnaround, que cuando era en estabilidad, que cuando era para lanzar públicamente, etcétera, que las características eran muy puntuales a este momento también. Eh, y nosotros nos ajustábamos de alguna manera y nos clasificábamos y entendíamos y nos preparábamos y desarrollábamos todas estas habilidades pues, que estaban siendo como las expectativas para el rol que debíamos jugar, ¿no? Y de alguna manera pues estaba este estereotipo alrededor del líder que tenías que ser, cómo toma decisiones, determinado, etcétera, ¿no? En esquemas como muy tradicionales. Y ahora, cuando me pongo a leer y encontramos mucha información alrededor y muchas vivencias claras de cuáles fueron esos líderes que en realidad sacaron la casta y movieron la aguja y sacaron adelante a organizaciones completas en medio de tanto cambio y de tanta incertidumbre, pues vemos que en realidad hay una búsqueda, hay una necesidad de un perfil mucho más integral. Y me encanta esta parte porque es, pues antes uno era el estratégico y otro era el operativo, ¿no? O sea, uno era el que pensaba y el otro era el que se encargaba que las cosas sucedieran. Y ahora hay esta parte en donde hay una expectativa, en donde necesitamos ejecutores estratégicos. O sea, ya no es suficiente con que vengas y propongas la estrategia que nos va a llevar, sino a ver cómo le haces para asegurar que la traduces y se lleva a un campo de acción y de operación inmediato, ¿no? Al mismo tiempo como también podemos ser technologically savvy y los más geeks que existan, pero al mismo tiempo hay una expectativa de que seamos altamente humanistas, ¿no? Por otro lado, también el poder tener un manejo político espectacular, pero que nuestros niveles de integridad sean inquebrantables y los más altos que hayamos tenido, ¿no? Héroes, ese que toma la decisión y ese que tiene la mejor idea y ese que la lleva a cabo, pero que al mismo tiempo es héroe, tiene toda la humildad de entender y subir a bordo a todos aquellos que lo van a acompañar. El poder también jugar este rol local, entender las necesidades la geografía en la que estamos, pero poder tener esta perspectiva global que apalanca, que busca sinergias y que capitaliza todo lo que existe en el mundo y lo puede traer a su realidad local al mismo tiempo. Y cómo todo esto nos puede llevar a ser mucho más innovadores. Entonces, con todo esto, lo que les quiero transmitir es que ahora el liderazgo tendrá que ser mucho más holístico, tendrá que manejar muchas más variables de las que hoy enfrentamos. Y no quiero con esto decir, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿No? Se vuelve esto como mucho más complejo, entonces cubrir ese rol. Al contrario, o sea, hay una parte muy importante entre este balance, entre lo tangible y lo entregable y los resultados y los retornos de inversión y demás, y en el cómo. Y en este cómo hay muchas competencias y muchas características naturalmente humanas, ¿no? Y que creo que eso nos va a dar un sentido como mucho más integral hacia adelante. Entonces, si nos vamos a la siguiente, y me encanta esta parte de los líderes necesitamos ser lo suficientemente humildes para empezar a decir que no tenemos
todas las respuestas, ¿no? A veces me llama mucho la atención cuando hay un foro y va a presentar a alguien y cómo se presentan todos los títulos nobiliarios, ¿no? Y eso yo creo que a veces en vez de fortalecer la cercanía, genera más distancia, porque hay como esta expectativa de que la persona que tiene tantos títulos nobiliarios tenga que saber todas las respuestas. Y hay una presión en el individuo también por mantener esa imagen y mantener ese rol. Y yo creo que uno de los principales elementos que hoy día se presentan es que el cambio fundamental está adentro de nosotros mismos, en la manera en la cual gestionamos y en la cual lideramos, pero nos presenta la gran oportunidad de generar este impacto intangible en pasar del enfoque a procesos a un enfoque centrado en el ser humano. Eso no quiere decir que los procesos, los programas, las plataformas dejen de tener relevancia, al contrario, siguen siendo sumamente vigentes y son elementos fundamentales de transformación. Lo que digo es que por encima de eso hay un enfoque centrado en el ser humano fundamental. Cuando existe ese liderazgo centrado en el ser humano, fíjense, piénsenlo ustedes, ¿no? Somos capaces de inspirar confianza dentro de la organización. O sea, no hay nadie que se sienta escuchado y tomado en cuenta, que no automáticamente va a sentirse valorado y va a tener una mayor motivación. Y eso nos pasa a todos porque es naturaleza humana, ¿no? Pero creo que también hoy más que nunca tenemos que fomentar esa comunicación transparente. Miren, pensemos no voy a entrar en temas políticos, pero hoy día todos los rollos que antes todo el mundo se compraba y palabras bonitas y todos estos discursos sumamente elaborados y por ocasiones acartonados, yo no sé cómo podían influenciar y motivar y enganchar a alguien, ¿no? Yo creo que las épocas de hoy y el tipo de jóvenes y las nuevas generaciones, ¿qué es lo que más quieren? Y los que no somos tan jóvenes también queremos transparencia, en entender que hablemos las cosas como son, que podamos saber y saber y palpar que hay una integridad y hay una autenticidad en lo que está sucediendo y que le podemos creer a la persona que nos está hablando. Yo creo que la mayor credibilidad viene a través de la transparencia y de la autenticidad, ¿no? Pero creo que también es muy importante tener el adecuado mindset, las habilidades y los comportamientos que nos ayuden a que todos nuestros esfuerzos busquen en crear experiencias positivas para nuestra gente en la organización. Ahora, si no somos genuinos, transparentes, esto no va a ser sustentable, ¿no? O sea, será la moda, ¿no? Será el flavor of the month. Y si no lo mantenemos y si no somos genuinos, vamos a perder toda la credibilidad. Ahora, creo que el punto más importante es poder decir desde el lugar que tengamos y poder aceptar y sentirnos cómodos con esto, que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Necesitamos tener esta humildad y sentirnos cómodos en donde vayamos y colaboremos y nos rodeemos de gente que unos tenemos una perspectiva y por eso la inclusión toma un rol tan importante, que unos tienen una perspectiva, otros tienen otra perspectiva y entre todos podemos construir las respuestas, ¿no? O por lo menos las preguntas adecuadas para cuestionarnos qué es lo que necesitamos. Entonces, la humildad y la empatía, yo les diría, creo que son elementos fundamentales para el liderazgo hoy. Debemos tener claros que el futuro no solamente se trata de la tecnología como lo pensamos en un futuro, ¿no? Hoy día sabemos más que nunca que el futuro también está muy basado y matizado por las conexiones humanas, que son uno de los elementos más importantes para nuestra salud mental y supervivencia. O sea, somos seres naturalmente sociales y es a través de las conexiones lo que nos puede dar sentido a la vida, lo que nos puede dar sentido de pertenencia, lo que nos puede dar acompañamiento, lo que nos puede dar muchas cosas que hoy día la tecnología, por muy evolucionada que esté, no van a poder reemplazar y no van a poder compensar. Ahora, no debemos perder de foco que también hoy la virtualidad y todo lo que estamos viviendo pues es más real que nunca, ¿no? Y eso de alguna manera hace que perdamos esta espontaneidad de las conexiones. Antes, de alguna manera, simplemente por encontrarnos en un espacio físico común, podíamos conectar. Ahora no es así. Entonces, de alguna manera deliberada, necesitamos dedicarle más tiempo a la calidad de los vínculos. O sea, necesitamos programar, enfocarnos y de manera consciente invertirle la energía necesaria para generar vínculos que antes tradicionalmente los hubiéramos
conseguido tal vez de una manera superficial, pero los hubiéramos conseguido en encontrarnos en el café o compartiendo en el elevador o en el transporte que compartíamos cada mañana, había una posibilidad de conexión. Hoy ni siquiera está eso. Entonces es muy importante el cómo generamos estos espacios de conexión de manera deliberada. Ahora, si nos vamos hacia adelante, también hablábamos de esta parte de, de cómo construimos confianza, ¿no? Antes había capabilities que decíamos, bueno, esto es nice to have, qué bueno si es alguien, si es, qué bueno que si es humilde, ¿no? Qué bueno si es empático, pero yo no me acuerdo haber leído en mis 22 o 23 años de experiencia en recursos humanos alguna descripción de puesto que hablara de la empatía o de la humildad como uno de los elementos fundamentales para la mejor para tener el mejor fit con el rol, ¿no? Ahora, hoy se vuelven creo que fundamentales y me gustaría que profundizáramos en ellos. Si me voy al tema de la confianza, que era lo que hablábamos, ¿no? A mí me parece increíble que de repente hubo mucho miedo en esta era, ¿no? Y en estos cambios, había mucho miedo por parte de los líderes de, ¿y cómo voy a saber que trabajan, ¿no? ¿Y cómo voy a saber que no están en el gimnasio cuando debería estar trabajando? Y surgen las preguntas de, ¿y por qué necesitarías saber que no está en el gimnasio? Si tú sabes qué es lo que te tiene que entregar, conoces a la persona y sabes de qué es capaz y de qué no es capaz, ¿no? También a muchos nos sorprendieron de repente encontrarnos colaboradores que tenían más de un trabajo, ¿no? Y ahí es entender qué fue lo que pasó, o sea, cómo fue que no nos dimos cuenta, ¿no? Y ahí es donde creo que la confianza de pronto podía parecer un tema simple, pero en realidad es sumamente profunda, ¿no? Y es vital que para lograr y establecer vínculos de confianza, pues podamos tener el coraje de enfrentar conversaciones difíciles, ¿no? De poder saber y poder generar estos espacios para que cada persona pueda plantear de manera abierta sus necesidades y hacerlas parte de lo que construimos juntos. Creo que poder hablar de lo que yo necesito como individuo y poder saber que eso puede ser tomado en cuenta y considerado en la redefinición de mis horarios de trabajo y en mis esquemas, va más allá de algo nice to have que daban las organizaciones. Creo que hoy se vuelve un imperativo y un must, ¿no? Eh, También el poder entender que hoy más que nunca, pues todos los temas que enfrentamos como sociedad se vuelven sumamente importantes. O sea, no podemos dejarlos a un lado y juegan un rol fundamental en cómo vivimos. ¿Qué pasaría? Imagínense, estaba leyendo un artículo el otro día, si nuestros colaboradores se vuelven activistas y a veces en tener foros de discusión abiertos en donde cada quien pueda opinar y hablar y preguntar lo que quiera, uno corre el riesgo de que se hagan cuestionamientos sumamente provocativos, ¿no? Y si decimos que estamos abiertos y que somos transparentes, deberíamos genuinamente dejar un espacio también abierto para la provocación constructiva, en donde todo lo que necesitamos y todo lo que queremos saber pueda ser plasmado abiertamente. Si no, de todos modos, los mismos sistemas buscan sus mecanismos de manifestación y de expresión. Entonces, qué bueno y qué mejor que fomentar espacios. Pero ¿cómo fomentaríamos y cómo permitiríamos el diálogo cuando vienen estas provocaciones o estos cuestionamientos que nos hacen sentir incómodos, ¿no? Este es un ejemplo que yo creo que se nos ha presentado a muchos a través de la pandemia, democratizar muchos espacios en donde a veces no nos podíamos juntar todos y ahora como somos virtuales, pues podemos tener una conexión de 10,000 empleados en donde está el micrófono abierto y el que quiera puede preguntar lo que sea. Entonces creo que nos damos cuenta de cómo se empiezan a valorar y cómo la voz empieza a tomar mucha más fuerza y qué hacemos con eso y cómo la manejamos y cómo la fomentamos y cómo nos sentimos cómodos, ¿no? Es parte de esta confianza en donde también surge a la par la vulnerabilidad, en donde podamos sentirnos cómodos también de decir, oiga, no sé, o esto me da miedo, o esto no lo he resuelto, o esto tenemos que pensar, o esto tenemos que replantear. Y entonces yo sí pienso y estoy convencida que los líderes con verdadero coraje son aquellos que permiten mostrarse vulnerables frente a otros. Esos que admiten que no tienen todas las respuestas, esos que admiten que han metido la pata y que puedan fomentar esto dentro de sus equipos. Porque al mismo tiempo, cuando tú escuchas a alguien vulnerable, te abre a ti también la posibilidad de mostrar otra parte de ti que no mostrarías. Y los entornos se vuelven mucho menos rígidos en este sentido, ¿no? Eh,
hay muchos estudios y lo que hemos visto nosotros también internamente en PepsiCo es que todos esos líderes que muestran vulnerabilidad generan relaciones de mucho mayor, de mucho mayor confianza en sus equipos, ¿no? Y esto resulta en indicadores muy positivos en retención, en engagement y en desempeño de equipo. O sea, somos humanos. Cuando alguien se quiere presentar con esta imagen acartonada, sabelo todo y demás, yo no sé a ustedes, pero a mí lo que me genera es más distancia. Y sin duda, esto fomenta muchísimo el ser vulnerable, el ser incluyente, pues nos ayuda a fomentar la diversidad, ¿no? En donde tengamos equipos que reflejen diferentes voces. Y por eso creo que la inclusión y por eso creo que tener diferentes perfiles con diferentes formas de pensar, con diferentes backgrounds, con diferentes culturas, con diferentes gustos y motivaciones, pues lo que hace es traernos a la mesa diferentes voces para poder tener una mirada mucho más integral. Siempre he creído, y de verdad lo refuerzo constantemente, la importancia de la diversidad, no como algo lindo, sino como un imperativo de negocio, ¿no? ¿Cómo nos referimos? Y no solamente hablo otra vez, ¿no? De género y de creencias, nos referimos a diversidad de pensamiento, a atender diferentes tipos de personalidad, diferentes ideologías y a ver a cada persona como única. Y entre más diferentes, más diversidad de nuestras ideas, más vamos a crecer como equipo. Ahora, el líder tiene que estar dispuesto y estar abierto a integrar estas perspectivas con el mismo peso, con el mismo peso que él tiene, aun que no se parezca a lo que él dice. Eso no quiere decir que el que se consideren y se escuchen todas las ideas se tomarán en cuenta en la toma de decisiones. Creo que ahí entra mucho también la experiencia y de qué estamos hablando, pero sí creo que el escuchar y el tomar estos puntos de vista nos enriquece a todos, ¿no? Y donde nos abra este mundo lleno de posibilidades, en donde las personalidades se mezclan y en donde todos somos creadores de ideas innovadoras que nos lleven a otro nivel. Si nos vamos a la siguiente, muy importante en este momento poder tener y crear un sentido de propósito. Creo que todos lo que vimos ahora es que tenemos que asegurarnos y entender de manera muy profunda las necesidades del individuo, pero también qué es lo que nos mueve, ¿no? Es mucho más complejo esto de lo que nos imaginábamos. Para empezar, necesitamos empezar a cuestionarnos todos cómo nos acompañamos y cómo vemos a la persona como un todo, entendiendo su entorno y su situación de vida. Hoy, al estar de manera virtual, nos hemos metido a la casa de nuestra gente. Nuestra organización se metió a nuestra casa, ¿no? De repente por atrás, antes de tener la maravilla de los backs, pasaba tu hijo o pasaba quien viviera contigo y de repente tocaban el timbre y de repente ladraba el perro y de repente, o sea, cuántas cosas de tu vida cotidiana que nunca hubieras pensado integrar y llevar a la vida laboral, hoy están mezcladas. Entonces es mucho más importante también entender al individuo desde el todo. Como también entendemos que el conocer a cada persona nos ayuda más a explotar su potencial y como consecuencia, cómo seguir transformando y evolucionando sus experiencias. Y aquí es donde yo, siendo responsable de recursos humanos, les digo que no es responsabilidad de recursos humanos el conocer a cada individuo. Sí es responsabilidad de recursos humanos establecer frameworks y modelos y programas y procesos que lo faciliten, pero es la responsabilidad única del líder el tener este conocimiento profundo de la gente con la que trabaja, cómo son, qué les gusta, qué los motiva, cuál es su circunstancia y poder generar planes a la medida para la persona para poder ayudarlos a maximizar su potencial. Y es una inversión de tiempo, de energía y yo diría también de corazón en entender todos los aspectos humanos del trabajo, en donde el individuo trae mucho más a la mesa que solamente el título de puesto y lo que entrega todos los días en el trabajo, ¿no? También sabemos que hay diferentes generaciones también con las que estamos viviendo que viven todo esto de una manera distinta. ¿Y cómo nos aseguramos también que todos tenemos este lugar en la mesa para poder tener esta perspectiva? Y al punto que quiero llegar con esto es tenemos que buscar generar conexiones interpersonales en donde todos podamos encontrar este sentido de identidad y de comunidad, en donde yo me pueda sentir que soy parte de esto. Y esto tiene que llevarnos a enfocar a maximizar la colaboración, ¿no? Y tenemos que generar y propiciar espacios de manera intencional
para lograr estas conexiones. No se van a dar de manera natural, o sea, tenemos que buscarlo. ¿Y quién es el que tiene que poner todo su esfuerzo y toda su energía y el primero en poner, digamos, la piel ahí para que esto suceda? Es un rol de liderazgo definitivamente, ¿no? Tenemos que fomentar ecosistemas de trabajo que fomenten nuestros networks, y por eso me encanta ser parte de esta comunidad, y por eso me encanta que hayamos tenido este espacio y que me den la oportunidad de colaborar con ustedes, porque sé que es a través del network y a través de la colaboración en donde vamos a crecer todos. Nadie va a poder llegar lejos solo. A lo mejor llega rápido, pero no muy lejos. Y tenemos que romper los hilos y tenemos que entender que no estamos compitiendo, que estamos todos aquí para generar en serio un mundo mejor, una mejor sociedad y una mejor comunidad. Y que creo que también no solo estamos hablando otra vez, ¿no?, de las organizaciones, sino estamos hablando a nivel social, a nivel país, a nivel mundial. Ahí no van a poder, nadie va a poder solo, ni los gobiernos, ni las organizaciones, ni si todos no nos sumamos a este proceso de transformación y de hacer un mundo mejor, esto no va a jalar, ¿no? Y yo creo que, yo no sé ustedes, pero yo me siento sumamente motivada y retada ante el reto. Y por eso cada que hay una oportunidad de colaboración o de tomar el liderazgo, de tomar el lugar en la mesa, yo levanto la mano, ¿no? Yo prefiero tener ese lugar a que alguien tome las decisiones por mí. Quiero ser parte de esa discusión y quiero ser parte de esta redefinición de lo que vemos hacia adelante. Y con esto yo les quiero dejar el mensaje de que los líderes debemos ser capaces de retar cada uno de los aspectos dentro de la compañía, que no esperemos a que tenga que venir una circunstancia tan dolorosa y tan fuerte como la pandemia para hacer una pausa y replantearnos cómo venimos haciendo las cosas, ¿no? Que podamos nosotros de una manera mucho más sistemática y mucho más constante el replantearnos qué es lo que nos hace felices, qué es lo que agrega más valor, cómo puedo contribuir más, qué es lo que no hace sentido y cómo levanto la mano para generar entre todos un replanteamiento de este propósito, que los modelos de negocio estén alineados al propósito de la sociedad, pero del negocio, de la sociedad, pero que también haya esta contribución desde el individuo, ¿no? Y desde nosotros mismos. Debemos pasar de enfocarnos en nosotros como seres individuales, de lo que a mí me preocupa, lo que a mí me interesa, lo que yo necesito, a trabajar mucho más en un sentido de comunidad, para darle mucho más forma al futuro de la organización. Oigan, y de la organización y de nuestras familias y de nuestra colonia y de nuestro, o sea, desde el círculo que ustedes consideren, esto sin duda empieza por nosotros, pero para dejar esta parte individualista y vernos más como una comunidad. Y para cerrar, a mí me encantaría dejarlos con esta frase. A mí Brené Brown me encanta porque habla mucho de vulnerabilidad y habla mucho de muchas cosas, pero esta frase me gustó mucho para cerrar en términos de, miren, hoy más que nunca, hay una elevación de la conciencia, hay una necesidad de esta elevación de la conciencia, ¿no? En donde buscamos relaciones, en donde compartamos valores, en donde yo me sienta acompañada y respaldada por ti, que estás conmigo y tú conmigo. Y no hablo desde relaciones solamente íntimas y profundas, en todos esos círculos que compartamos, en donde los líderes tenemos que ser mucho más conscientes de estos cambios. Y para esto, esta frase me encanta porque dice, y esto creo que es el rol que tiene que tener el líder, ¿no? Te veo, te escucho, sé que no tengo todas las respuestas, pero te voy a seguir escuchando y te voy a seguir preguntando. Y esta parte es de mi cosecha, en la medida en que yo te pregunte más y te escuche más y tú me escuches a mí, seguramente entre todos vamos a generar soluciones y respuestas a todas esas preguntas que hoy tenemos. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Sin duda, una gran oportunidad de hablar de este tema que me apasiona. Creo que nos va a dar mucho trabajo hacia adelante a todos, pero también mucho trabajo interno, ¿no? Para todos estos que nos consideramos y queremos ser líderes cada vez más, con más influencia y con más proyectos de transformación interna y externa. Creo que nos lleva a mucho trabajo hacia adelante, pero sin duda a una posibilidad de construir ese futuro que queremos para nosotros y ese futuro que queremos para todas las generaciones hacia atrás, y que no haya una definición ya preestablecida, que podamos redefinirla en la medida que sea necesario. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Wow, Gaby, me uno a todos los comentarios que estamos recibiendo de vaya estupenda plática.
Nos ha encantado la síntesis que has hecho de este cambio de paradigma y las implicaciones que tiene, usando tus palabras, de las obras en construcción, que son nuestras organizaciones y somos nosotros mismos, estos conceptos de rol y influencia, estos conceptos de flexibilidad, transparencia. Muchísimas gracias, David. Tenemos muchas preguntas. Voy a intentar aprovechar el espacio al máximo. Para todos nuestros participantes vamos a compartir con ustedes la presentación, la grabación de esta llamada también. Por favor, son los que estáis registrados en minu.mx para recibirlo todo. Gaby, hemos recibido unas cuantas preguntas, las voy a unir y creo que tocaste en estos temas de buscar esos espacios para esa conexión interpersonal. Pero en este mundo que estamos trabajando desde casa, en este mundo de los career nomads que comentabas, si podrías profundizar un poco más en cómo buscamos esos espacios de conexión, cómo nos aseguramos que onboarding, que todo lo que tiene que ver con training y temas de cultura y temas de pertenencia, ¿qué consejos nos darías prácticos para asegurarnos que conseguimos ese balance correcto? Y me permito añadir una pregunta, eso es, ¿puede ser que para algunas organizaciones este modelo remoto y este modelo híbrido simplemente no funciona? Sí, y voy a empezar por esa, ¿no? Creo que hay roles que por la naturaleza es de lo que hacen, la parte remota no es una alternativa. Eso no quiere decir que la parte flexible no exista. Lo que pasa es que la flexibilidad viene desde muchos lugares, ¿no? Creo que hoy estamos un poco casados con el tema de flexibilidades que yo pueda trabajar desde mi casa. Y no, o sea, flexibilidad son muchas cosas. Y que creo que tenemos que explorar y replantear y estirar la liga al máximo para poder entender qué es todo lo que implica la flexibilidad. Y si a alguien le vas a decir que no puede trabajar de manera remota, que estés dispuesto a evaluar otras alternativas de flexibilidad que le proporcionen más herramientas para manejar su vida personal de una mejor manera, ¿no? Y que creo que ahí viene como romper muchos paradigmas y muchos esquemas de lo que se puede y lo que no se puede. Creo que los últimos 2 años nos hemos dado cuenta todos de que todo eso que pensamos que no se podía, sí se pudo, ¿no? Y que todo lo que pensamos que no podía pasar, pasó. Ojalá eso nos siembre esta semilla de posibilidad y de cuestionamiento y de retar el status quo y de retar los límites y a mí y de no permitir esto, no se puede, cómo buscamos el cómo sí, ¿no? Y que creo que en esta parte, lo que me preguntabas al principio de la parte del onboarding, cómo generar estas conexiones, cómo generar cultura cuando no estamos juntos, mucho de la cultura también se matiza a través de los líderes, ¿no? O sea, lo que podemos ver es que una organización puede tener una cultura sumamente fuerte, sumamente estructurada de cierta forma, pero es a través del líder en donde la cultura a uno se le vuelve real. A mí no me sirve de nada trabajar en una organización flexible, innovadora, si tengo un líder rígido, micromanager, que todo lo que me gestiona de una manera distinta. Entonces sí creo que es muy importante por eso la inversión que ahora se haga en los líderes. Ahora bien, ¿no? Creo que también tenemos que apalancar la tecnología y creo que tenemos que apalancar las plataformas para generar espacios de comunidades. Por ejemplo, ¿no? En los onboardings, una de las cosas que nosotros hicimos para tener, afortunadamente lo hicimos antes, poquitito antes de la pandemia, pero si no, seguro hubiera surgido en la pandemia, de tener una aplicación que te lleva de manera virtual a todo tu onboarding. Pero le metimos este componente en esta aplicación en donde se empiezan a generar comunidades, en donde todos los nuevos están ahí, pueden chatear y pueden buscar estos espacios para conectar y donde también tienen acceso a nosotros como líderes en este chat, ¿no? Entonces, al final, y buscar deliberadamente, y creo que eso lo hemos hecho mucho en las agendas, espacios de conexión en donde no hay agenda, ¿no? Y me ha tocado espacios en donde tengo personas que se han puesto a llorar de la desesperación en donde estaban y lo único que necesitamos hacer es abrir el espacio para escucharlos, ¿no? Entonces creo que estos espacios y que a veces dices, llevo en Zoom todo el día y todavía me vas a poner un happy hour, no, por favor, ¿no? Y sí creo que hay que ponerlo. Y a lo mejor el happy hour dura 15 minutos, pero en esos 15 minutos nos da chance de ver cómo está cada quien y saber si tenemos que tener una intervención de una u otra manera. Los call centers, sumamente importantes, ¿no? En donde podamos capturar todas esas emociones e indicadores que nos están diciendo por dónde se está moviendo la energía de nuestra gente, que podamos detectar cuando hay problemas de alcoholismo, cuando hay problemas de violencia intrafamiliar, que haya esos espacios donde la gente se sienta con la confianza de conectar con alguien, ¿no? Y depositar y descargar con alguien
algo que no está pudiendo manejar, y entonces ahí lo tomamos nosotros, en donde podemos entender qué tipo de programas, qué tipo de pláticas, qué tipo de intervenciones hacer e irlo generando de esa manera, ¿no? Gaby, hablas de estos retos, ¿no? Esto es una transformación, ¿no? Y requiere diferente tipo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo más vulnerable, más transparente. ¿Qué consejos nos das para esas resistencias al cambio que encontramos en todas las organizaciones? De vez en cuando resistencias al cambio en posiciones muy senior. Y sí, es el tipo de cosas que yo creo que si empieza top down, es muy bueno y es muy fácil. Ahora, no siempre hay esa apertura para empezar top down. Yo creo que también bottom up es una alternativa muy importante, y eso quiere decir cómo, y voy a retomar lo que decía de dar voz y dar espacio a que todos puedan hablar, a que todos sepan que pueden tener este espacio. No hay mayor motivación que cuando uno siente que lo que tú quieres y lo que tú piensas es incorporado en una decisión, ¿no? Creo y que no hay mayor accountability también cuando tú sabes que al tomar en cuenta tu opinión, tú también eres parte de hacer que esto suceda y de la solución. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es saber y entender que el liderazgo no está solamente casado o dedicado a los líderes de arriba. Hay líderes en toda la organización. Hay que encontrar a todos esos líderes de influencia que están en la planta de Vallejo, que están en Azcapotzalco, que es el repartidor, que es el merchandiser, que es el... Y que el liderazgo hay que también de alguna manera como desmitificarlo, ¿no? O sea, a veces parece que el líder, ¿no? ¡Wow! O sea, todas estas expectativas y la carga que te cae arriba del líder. Y no, a ver, el líder viene se ve de muchas formas, ¿no? Shapes and forms viene el liderazgo, y cómo lo encontramos en todos los lugares de la organización. Yo creo que cuando hablamos de feedback honesto y transparente, yo lo que he visto es cuando yo les digo a la gente, exíjanle a su jefe que les dé feedback honesto y transparente. El líder a veces no va a venir a darlo, porque no nos gusta decirle a alguien cosas que no quiere oír, y nos gusta quedar bien, y a veces nos preferimos privilegiar la relación que el decir las cosas como son. Pero cuando tú impulsas a la organización a exigir que tengan las conversaciones difíciles, que te digan lo que te tienen que decir, las cosas se empiezan a mover desde diferentes lugares. Entonces yo diría, hagámoslo así, o sea, tenemos que encontrar a todos esos líderes de influencia a lo largo y ancho de la organización, que se vean como se vean, que pueden no tener estudios, que el liderazgo va desde otro lugar, y poderles dar este espacio y esta voz para que nos ayuden a mover a la organización. Un comité ejecutivo solo no creo que va a poder llevar hacia adelante todo lo que necesitamos así, ¿no? Necesitamos a la organización completa. Buenísimo. Tenemos una última pregunta. Hablaste mucho del propósito social, hablaste mucho de la importancia del liderazgo con cambio social. ¿Cómo alineamos, en este nuevo tipo de liderazgo, cómo alineamos propósito social, este cambio social, intereses de los colaboradores, donde quieren más flexibilidad, se han acostumbrado a más flexibilidad, con también los intereses con la empresa? Y una pregunta que surgió, que es, ¿y ves algunos factores culturales que tengan que ver con México, que sean diferentes que en otros países relacionados a esta alineación? Sí, o sea, la verdad es que creo que, y mira, yo soy mexicana y amo mi cultura, pero creo que hay muchas cosas culturalmente que no nos ayudan, ¿no? O sea, sí creo que a mí me encantaría, ayer hablaba en otra conversación, a mí se me eriza la piel cuando dicen hay mano de obra barata en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué puede un plomero tener un coche y tener un salario de un gerente en otro país, y en México no? ¿No? ¿Y por qué no? Hay muchas cosas que no suceden. Entonces, yo sí creo que a nivel educación, a nivel preparación, hay mucho trabajo que hacer, pero también creo que hay mucho a nivel creérnosla, ¿no? O sea, creo que hay mucho a nivel saber que uno tiene el derecho a cuestionar, que uno tiene el derecho a proponer, y que uno tiene el derecho a retar y a muchas otras cosas. Y que creo que a veces culturas como la latinoamericana, no, a excepción creo que de algunas como Argentina o como Brasil, por ejemplo, que son mucho más vocales, ¿no? Y mucho más directos, nosotros en este sugar coding, en este querer quedar bien, en este, no somos tan claros y tan contundentes, ¿no? O sea, yo no sé, en México es en el único lugar donde al ratito es ahorita, en 5 minutos o nunca, y no sabes, ¿no? Y cómo hay culturas que te dicen, no, no te lo voy a dar,
bueno, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser como mucho más vocales, mucho más claros y mucho más contundentes, ¿no? No generalizo, pero sí creo que hay aspectos culturales que tenemos que dejar atrás y sentirnos mucho más dueños del lugar en el que ocupamos y creérnoslas mucho más, y ir mucho más hacia adelante y ser mucho más agresivos. Gaby, ha sido un lujo escucharte hoy. Ha sido un lujo No, escuchar muchas tu plática. gracias. Muchísimas gracias por... nos has enseñado muchísimo. La verdad es que es todo un regalo. Nos sentimos súper agradecidos por este regalo que nos has dado. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes de hoy. Por favor, registraros en minu.mx para nuestros próximos mini webinars. Y mil gracias, Gaby. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Feliz de colaborar con ustedes. Que tengan muy buena semana y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte para todos. Abrazo. Gracias. Chao.